Y le pregunté a la señora, señora, con la mano en el corazón, ¿su hijo es así? Es decir, todo esto malo y este poquito de bueno. Y la señora ahí sí se le escurrieron las lágrimas y me dijo, ay no padre, mi niño es divino. Exacto, pero eso no es lo que decimos en la vida cotidiana. Porque en la vida cotidiana necesitamos que haya una crisis para decir cosas bonitas. Solo cuando hay una crisis, cuando hay una despedida, cuando hay un momento de separación, cuando la otra persona está con 15 tubos en el organismo en la sala de cuidados intensivos, solamente entonces uno llega donde el hermano y le dice, Fernando, curate, huevón, curate, hermano, vos me haces mucha falta. Apenas se alivie, volvemos a pelear. Apenas se alivie, yo voy a visitar a mi mamá a la casa y le digo, mami, exíjale a Fernando, es que Fernando siempre ha sido un recostado y un mantenido, deje de mantenerlo. Pero cuando el pobre está con 15 tubos y pip, 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 ahí sí uno le dice, vos sos el alma de esta familia, no te murás. Nosotros dejamos el elogio para muy poquitos momentos de la vida. En cambio la crítica, tenemos clarísima la crítica. Allí en la empresa donde ustedes trabajan, ustedes saben perfectamente los defectos de sus compañeros de trabajo. El día en que les den la placa al compañero por los 25 años de trabajo en esta empresa, aplaudimos. Pero por dentro estamos pensando, es una arpía, una bruja. ¿Cuándo será que se jubila? Y se va, y no vuelve. Lo negativo es muy fácil de ver, y así como es fácil ver lo negativo en los demás, es facilísimo ver lo negativo en uno mismo. Y cuando uno ve lo negativo de uno mismo, uno se defrauda, se decepciona de sí mismo. ¿Por qué cosas uno se defrauda y se decepciona de sí mismo? Les hago una pregunta, los niños pequeños, estoy hablando de un niño de 4 añitos, por ejemplo, ¿los niños pequeños se decepcionan de sí mismos? Respuesta, no. ¿Por qué no? Porque los niños pequeños tienen intacta la conciencia de que ellos son deseados, buenos, bellos, valiosos, hermosos y amados. O sea, no dudan para nada de eso. Un niño está convencido de eso. Todo eso que yo acabo de decir son 3 cosas en el fondo, lo que yo llamo los 3 pilares de la estabilidad personal. Y esos 3 pilares de la estabilidad personal son sentirme y saberme deseado en este mundo, en esta vida. Sentirme y saberme deseado. Segundo pilar, sentirme y saberme hermoso y valioso. Y tercer pilar, sentirme y saberme amado y capaz de amar. Son las 3 cosas que un ser humano necesita para tener estabilidad personal. Un niño pequeño las tiene completas, a menos que lo hayamos maltratado demasiado. Pero un niño pequeño las tiene completas. Mi amor, ¿tú eres deseado? No entiende la pregunta. Porque no le cabe en la cabeza que a él no lo deseen en este mundo. El niño no sabe en las circunstancias en las que él nació. Él no sabe que cuando la señora, él es el tercero de los hijos, él no sabe que cuando la señora se enteró que estaba embarazada, dijo, ay, otra vez, pero yo con todo el trabajo que tengo, en este momento, qué inoportuno, ¿por qué? Cuando esa noche le dijo al marido, pero ¿cómo sucedió? Pasan los años y la gente no se acuerda de eso, el niño no sabe que eso fue lo que sucedió. Por eso uno le pregunta al niño, él está convencido de que estaban matados de la dicha de que él naciera. Lo que pasa es que a medida que uno crece, conoce más secretos familiares. A medida que uno crece, uno se va dando cuenta del precio que tiene el queso en la casa. Y uno se va dando cuenta de realidades de las que antes no se había dado cuenta. Y se va fracturando esa conciencia de yo soy deseado. Se va fracturando la conciencia de yo soy bueno, bello, valioso, lindo. Pregúntenle a un niño de 4 años, mi amor, ¿tú eres lindo? Y el niño que responde, sí. ¿Y por qué sabes que eres lindo? Porque mi mamá me lo dice. Claro. ¿A qué edad se le acaba a los niños la lindura?
como a los 9, 10 años ya la lindura ya no es tanta. A los 9 o 10 años Juan Camilo ya es desordenado, Juan Camilo deja los libros tirados en toda parte. Colabórenme en algo. Ay, la falta que les voy a hacer el día que yo me muera. Ay, sí. En las familias nos fascina cargarle culpas a los demás. Si yo estoy enferma es por ustedes. Mírenme cómo se me están torciendo los dedos de estar lavando esos blue jeans de ustedes que vienen ensuciando. Son los desahogos que tenemos los seres humanos, son normales. Pero el problema es que en la mente de un peladito de 9 o 10 años las frases entran completas. Los peladitos todavía no tienen el filtro que uno con los años va a desarrollar. Uno con los años ya sabe que hay frases que tú me dices en un momento de rabia y que esas frases que se dicen en un momento de rabia no se deben oír. Bueno, mentiras, uno no del todo se acostumbra a las frases dichas en momento de rabia, pero bueno, uno más o menos entiende. Pero para un niño de 10 años, cuando la mamá le dice: usted me va a matar a disgustos, yo no sé dónde ponérmelo, maldita sea el día que nació. El peladito oye esa frase tal cual está dicha. Cuando le dicen a un niño, por ejemplo, del mayor daño que le puede hacer a un niño, del mayor daño, y es lo más normal del mundo, es esta frase: usted es un niño malo. Usted es un niño malo. Que es muy fácil decirla, porque el niño hizo una travesura, quebró algo, rompió algo, hizo una diablura. Entonces se le dice: usted es un niño malo, usted es una niña mala. ¿Cuál es el problema? Que mientras el niño creía que él era bueno, se portaba como un niño bueno. Pero cuando un niño empieza a convencer de que él es malo, se empieza a portar como un niño malo. De la misma manera que cuando usted le dice a una niña: usted es una niña muy mentirosa, la niña empieza a decir mentiras, porque los niños mentirosos dicen mentiras. Nunca regañen a un niño o a una niña diciéndole mentiroso. Díganle: tú eres un niño muy sincero, por eso no deberías decir mentiras. Tú eres un niño muy bueno, por eso no deberías hacer cosas malas. Tú eres un niño muy inteligente, por eso no deberías ir perdiendo materias. Pero en cambio en las familias le decimos: usted es un bruto, usted es un perezoso, usted es un mediocre, usted nunca va a servir para nada, usted igualito que su tío Francisco, va a terminar quién sabe tirado en dónde y metiendo qué. Son todas afirmaciones negativas. Ahora no les extrañe que uno llega a los 14 años y a los 14 años yo me pregunto: ¿yo sí soy deseado o soy un error de la vida? Y entonces, en una tarde triste, mientras llueve, miro la lluvia correr por mi ventana, mientras pienso: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo soy como soy? ¿Por qué? ¿Por qué yo tuve que nacer? Si yo lo que he hecho en la vida es hacer sufrir a los que amo. Si mi mamá supiera lo que a mí me pasó, si mi papá supiera lo que yo hice, o lo que yo siento, o lo que yo pienso, o lo que yo cometí, entonces a uno se le rompe la conciencia de yo ser deseado, se le rompe la conciencia de ser lindo y valioso, y se le rompe la conciencia de ser amado. Incluso, ¿cuál es el gran dolor que tienen en este momento muchos muchachos? Que se sienten solos en la vida. Y no es que no tengan papá o mamá o hermanos o hermanas, sino que no sienten la calidez de un amor real. Sienten, es más, llegan a sentir que yo no soy capaz de amar de verdad. Se rompen las columnas de la vida y cuando me miro a mí no me gusto. Que es una niña con anorexia, una niña que tiene este problema de la imagen negativa al máximo. Cuando ella se ve en un espejo, se ve fea, deforme, gorda, cebosa, una marrana, horrible. Así esté pesando 38 kilos y esté en los huesos. No puede evitarlo, ella no ve a la flaca de 38 kilos en el espejo, ve la gorda, cebosa, marrana, asquerosa, horrible de 90 kilos, que no existe, pero es lo que ella ve. Eso que le pasa a una niña anoréxica es lo que le pasa a una persona
que se ve en un espejo y ve un hombre malo, ve una mujer mala, ve un hombre sucio, ve una mujer sucia, ve un hombre perverso, una mujer perversa, ve a alguien lleno de defectos, ve a alguien egoísta, ve a alguien sin valores, ve a alguien es que si ustedes supieran quién soy yo, si ustedes supieran lo que yo he hecho, si ustedes supieran lo que yo he cometido, entonces lo que usted está viendo es eso que los demás no saben, pero que yo sí sé, y es horrible. Por eso es tan difícil vivir conmigo, porque lo que veo no me gusta. Y por eso mucha gente vive cargando como un anhelo de ser otro, tener el cuerpo de otro, el genio de otro, la manera de ser de otro. Para colmo, a uno le enseñan eso: es que usted debería ser como su prima, mire, ha ganado todos los años y tiene beca de honor en la universidad. Desde la misma casa a uno le dicen que si usted hubiera sido otro, sería más fácil de quererlo. Es que tú, porque eres así. Y uno en verdad empieza a pedirse a sí mismo ser distinto, sentir distinto, tener emociones distintas, genio distinto, forma de ser distinta, historia distinta. Pero soy quien soy, y todas las mañanas cuando abres los ojos no has cambiado, sigues siendo tú. Eso es lo que a uno lo va distanciando de uno. Hagan una pequeña lista de lo que a uno lo distancia de uno. Primero, los defectos. Es muy difícil vivir con alguien que tiene defectos, sobre todo cuando los defectos están metidos dentro de mí, porque como les decía antes, cuando los defectos tienen los demás, es relativamente fácil, me alejo del tipo. Si el defecto es de otro, no es mío. Pero el problema es que el que tiene estos defectos soy yo. ¿Cuántos esfuerzos hace uno para quitar un defecto y el defecto no se quita? Lo más que uno logra es aprender a moderar un defecto. Es lo más que uno logra. Por ejemplo, la persona iracunda, con gran esfuerzo y después como de 20 sesiones de terapia. Entonces el muchacho: papi, cálmese, papi, cálmese. Cállese, Cayetano García, cállese, deme tiempo. Y usted está que explota. Usted lo único que ha logrado es controlar la bestia, pero sigue siendo una bestia. Uno lleva una bestiecita por dentro y esa bestia asusta. Es la bestiecita de los defectos de uno. Primera causa de la imagen negativa, los defectos. Segunda causa, incluidos los defectos físicos. Que los defectos físicos para quienes nos quieren no importan, pero para uno acepta al otro con todo y sus defectos físicos, pero uno no se acepta a sí mismo con sus defectos físicos. Cuando era rico, cuando uno era chiquito, ningún niño tiene un ataque de feura, ninguno. Así el pobre peladito sea más horroroso que un gallinazo asoleándose en un entejado. Todo niño es lindo, mientras no se diga lo contrario. ¿Qué es lo malo? Que después se va a decir lo contrario. Llega al colegio y se le burlan de los pies, de las manos, de los brazos, de los ojos, de las cejas, de la nariz, de la cumbamba, de los dientes, que no, que mira, que los dientes parecen un recreo de los niños, cada uno por su lado, en fin. Sale el primer barro y es una tragedia, y uno viendo a ver cómo se oculta el barro, y entonces se echa base, entonces ahora lo que se ve es un punto de base, entonces échese más base, ahora quedó empayasado, no hay nada que hacer, y usted empieza a sentir vergüenza, esconde el piecito. Es el muchacho, cuando usted va con los niños de primero de primaria a una piscina, en 5 minutos todos están cambiados con la pantalonetica metidos en la piscina. Vaya con los de octavo a la misma piscina, a las 3 horas todavía hay una niña que no ha quitado la camiseta, hay un pelado que todavía no se ha quitado los zapaticos. El pelado tiene vergüenza que le vean los pies y la pelada tiene vergüenza que le vean los pechos, porque es que ella es muy bustoncita. Ahí pueden abrevar los rebaños de Jacob y de José, una cosa así. Entonces ella le da como vergüenza, entonces ella es con la camisetica amplia, pero una camiseta así amplia para que no se vea. ¿Se han dado cuenta que cuando uno era niño uno no tenía vergüenza? Hazte esta pregunta: ¿cuál fue tu primer vergüenza? ¿Cuál fue la primera vez que te sentiste avergonzado de algo que eras?
de tu cuerpo, de tu carácter, de tu manera de ser, de tu familia. Por ejemplo, tus amiguitos te dijeron, ay, invítanos a tu casa a tomar el algo, y tú dijiste, no, 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 a mi casa no. Porque tu casa era chiquita, feíta, suciecita, desorganizadita, pobre, o muy grande y muy bonita, y las de ellos eran sencillas. Entonces, ¿de qué te avergonzabas? Porque un niño se puede avergonzar de las cosas más raras del mundo. Se puede avergonzar de que sus papás sean ricos cuando sus compañeritos no lo son tanto, o se puede avergonzar de que sus papás son pobres cuando los compañeritos no lo son tanto. ¿Cuál fue la primera vergüenza? Primero, los defectos. Segundo, las vergüenzas. Las decepciones. Tercero, cuando uno se decepciona de uno mismo. Las decepciones no son defectos, las decepciones son cuando uno no creía que uno fuera capaz de, y sin embargo uno fue capaz de. Eso es muy tenaz. Piensen, por ejemplo, hay personas que se decepcionan de sí mismos porque creían que eran personas limpias y un día hacen un torcido. Para los adolescentes, una de las cosas más difíciles de aceptar son las emociones nuevas que tienen a partir de los 11, 12, 13 años, porque no son elegantes, muchachas. Eso no es elegante. Es que lo rico de un niño, aquí yo soy un niño de 5 años, lo rico de un niño es que se encuentra con la amiguita, vamos a jugar. Y el niño no piensa nada malo, hasta pueden terminar jugando en peloticos en el baño y verse aquello, pero ellos no están pensando nada malo. Cuando crecen, el muchachito se acuerda y dice, gas, lo que yo hice, soy un niño malo. Pero ahora adelantemos la edad de los peladitos, ya no tienen 5 años, sino que Andrés, de 13, se encuentra con la amiguita Nata, de 14, y la mira. Lo que pasa es que la tiene que mirar con disimulo, porque es que si ella se da cuenta que él tiene los ojos centrados en sitios específicos, pues da mucha vergüenza. Ella no se da cuenta de que Andrés mira allá, y por lo tanto ella cree que Andrés es un niño bueno, pero Andrés sí se da cuenta de que él mira allá, por lo tanto Andrés piensa que él es un morboso. Es más, cuando la mamá de la niña le dice que la deja ir a cine, si es con Andrés porque es muy bueno, él dice, si esa señora supiera, yo me la almorzaba ya mismo. Ven, eso es la decepción. Yo me devuelvo 5 años en mi historia y yo era un niño perfecto. Yo me devuelvo 5 años y yo no le fallaba a la gente. Mi mamá se podía sentir orgullosa de mí por todo. Adelanto la vida 5 o 6 años y ya hay cosas mías que son feas, inconfesables. ¿Cuándo se dejan de confesar los niños? Cuando lo que tienen que decir es demasiado vergonzoso. O sea, mientras uno va donde el cura y le dice, digo malas palabras, desobedezco a mi mamá y dije mentiras y voy perdiendo una materia, ahí no es problema. Pero cuando ya uno le tiene que revolver otras cosas y contarle al padre dónde puse la mano, dónde puse el ojo, dónde puse las ganas, qué me pasó, qué sentí, qué hice, qué me hicieron y qué quise hacer, ahí está la decepción. Y uno se va decepcionando de un montón de cosas. Yo creía que amaba más y después resulté que amaba menos. Yo creía que era muy recto y después resulté que no lo era tanto. Yo creía que yo aguantaba más y que era más fuerte y resulté frágil, débil y me ganaron los problemas. No es fácil vivir con uno. Después de la primera borrachera usted siente 2 cosas. La primera, guayabo, y la segunda, complejo de culpa. ¿Por qué? Porque es que usted hasta ayer era una persona que nunca se había emborrachado. En cambio ahora usted ya emborrachó. Y de ahí en adelante lo que pasa es que uno lo disimula. Y uno pone cara de, no, como pasamos de bueno anoche, no, es una berraquera. Pero por dentro uno está diciendo, no era que estoy tomando mucho. No estará eso como muy seguido. ¿Quién sería el que se orinó en la hielera?
Sería yo. Es que como yo no me acuerdo de nada desde las 11:30, son las pequeñas o grandes decepciones de la vida y todo eso achiquita la imagen. Y entonces uno, ¿qué hace para sobrevivir a esas decepciones de la vida? Fabrica la otra imagen, que es la imagen aumentada. Y es cuando uno se mira en un espejo y se ve más grande de lo que es. Cuando uno se mira en el espejo de su alma y se ve más grande que lo que uno es. Eso es muy típico de nosotros los adultos. ¿En qué consiste la imagen aumentada? Por ejemplo, yo no tengo problemas. ¿Qué? Que unos retiros en la rondalla, el encuentro de los amores perdidos. Vaya usted, mija, que lo necesita, yo no. ¿Saben quiénes son expertos en imagen aumentada? Los hombres, exceptuando los presentes, claro está. Con todo gusto, hombre, para servite. Pero ustedes se han dado cuenta que cuando hay escuela de padres, el señor manda a la señora, porque él no necesita aprender nada. Vaya usted, mija, que le gusta tanto esas bobadas. ¿A mí qué me va a decir ese señor que yo no sepa? Esa es la imagen aumentada. Yo no tengo problemas, yo tengo control de mi vida, yo sé qué hacer. Pero uno empieza a construir la imagen aumentada desde los 13 o 14 años. Típico caso, el pelado aprendiendo a manejar carro. Está muerto de miedo, pero cuando el papá le dice ponga primera, yo sé, déjeme, yo sé. No sabe, tiene miedo, pero no lo quiere reconocer. Como no lo quiere reconocer, fabrica la imagen aumentada. Que es como cuando a uno le pegaban de chiquito el golpe y uno decía, no me dolió, y con la lágrima acá, pero no me dolió. Uno utiliza cosas de su vida para la imagen aumentada. Uno coge su atractivo físico y lo pone a lucir más para tener de qué creerme. Por ejemplo, yo utilizo esa abundante cabellera para hacer así que mis cabellos vayan al viento, ¿no? Uno utiliza sus títulos y entonces yo le recuerdo a la gente mis títulos: licenciatura aquí, doctorado allá, premio no sé cuánto, experto en no sé qué cosas. Uno empieza a alimentar una imagen de uno mismo y a fabricar un personaje grande del que uno se sienta orgulloso. Claro que cuando cierro la puerta de la habitación y me quedo solo conmigo, ¡pum!, se desinfla el aumentado y aparece el chiquito. Si la gente supiera quién soy yo. ¿Quién soy yo de verdad? ¿Quién soy yo de verdad? Para saber quién soy yo, es necesario superar el quién deseo ser, quién dicen que soy o quién creo ser, y entrar en un proceso que implica al menos 3 grandes cosas. La primera, conocer; la segunda, aceptar; y la tercera, amar. Ese es el proceso que uno necesita vivir. ¿Conocer qué? Conocerme a mí mismo, conocer mi verdad, conocer mi realidad. ¿Y qué es mi verdad o mi realidad? Está hecha de un montón de cosas. Como mínimo, está hecha de lo siguiente: ¿quién soy yo? Yo soy al menos lo siguiente. Primero, yo soy una historia. ¿Cuál es tu historia? La historia de tu vida. Y la historia es la clave de lo que uno es, porque nosotros no somos sino una historia. Todo lo contrario, nosotros somos el producto de nuestra propia historia. Nosotros hubiéramos vivido en otra época, en otra ciudad, en otro país, con otra familia, y nosotros seríamos diferentes. Nosotros somos el resultado de las circunstancias. Muchas gracias, doña Luz. Nosotros somos el resultado de las circunstancias en las que nosotros hemos vivido, crecido, nacido. Por ejemplo, a los que nos tocó ser jóvenes en la época de los hippies, resultamos siendo de una manera diferente
que a los que les tocó ser jóvenes en la época de antes de los hippies. Y los niños de hoy no les tocó esa época, les tocó esta. Por eso los niños de hoy son posmodernos. Y ellos no tienen la culpa de ser posmodernos. Están rodeados de posmodernidad, ellos son posmodernos. Uno se parece a la historia de uno. ¿Cuál es mi historia? ¿Yo qué he vivido? La historia tiene momentos, la historia está básicamente hecha de dos tipos de momentos. Y les voy a invitar, como en esos juegos que a veces juegan los muchachos, bueno, yo no sé si todavía los juegan, pero cuando yo era pelado jugábamos botellita. Poníamos a girar la botellita y al que le caía la botellita, al que le quedaba el pico de la botella señalando, se le hacía una pregunta muy personal, muy íntima. Y el que no la contestaba, penitencia. Que le daba mucha pena contestarlo, entonces penitencia. Entonces, una de las preguntas típicas de cuando jugaba botellita era: ¿cuál es el momento más feliz de tu vida? Y la otra, evidente, ¿cuál es el momento más triste de tu vida? Pues muy bien, la historia está hecha de esas dos realidades, momentos agradables y momentos tristes. Pero fíjense bien y se darán cuenta de una cosa muy impresionante: los momentos agradables tienden a olvidarse. En cambio, los momentos tristes son impresionantemente inolvidables. Les garantizo que la mayoría de ustedes, cuando tenían como 7 u 8 años, tuvieron un hermoso paseo con su familia a una finca y ese día estuvieron felices. Se les olvidó. No lo recuerdan. Y si recuerdan algo es porque alguien guardó una foto. Pero los recuerdos de esos momentos agradables son recuerdos como entre la neblina, son recuerdos opacos. En cambio, si cuando tenías 8 años tu primo abusó de ti, lo recuerdas como si hubiera sucedido anoche. El sufrimiento deja una huella impresionantemente fuerte. Han pasado 5 años desde que mi mamá murió y todavía lloro. En cambio, han pasado 5 días desde que regresamos del viaje y ya se acabó el viaje. Es más, en el avión no, en el aeropuerto ya uno está aburrido, porque ya el paseo se acabó. Y eso que todavía no estamos en Medellín, todavía no hemos regresado. Estamos todavía en el aeropuerto de Cartagena con ese calor tan horroroso. ¿Cuándo era que sale ese maldito avión? Y ya se acabó el gusto. Recuperen su historia. ¿Qué es lo que dice la historia de ustedes? De esos momentos de la historia, ¿cuáles han sido los más bellos, los más agradables, los más luminosos? Eso es parte de ti. Pero de esos momentos de tu historia, ¿cuáles han sido los más tristes, los más duros, los que más temor, horror han causado dentro de ti? ¿Y por qué? Eso también eres tú. Segundo, nosotros no somos solo una historia, también somos un cuerpo. Vivimos en una sociedad que nos ha convencido que el cuerpo tiene la obligación de ser bello. Y les tengo una noticia: el cuerpo no tiene la obligación de ser bello, el cuerpo tiene la obligación de ser comunicativo. El cuerpo es el gran medio de comunicación que tenemos los seres humanos. A través del cuerpo captamos la realidad y captamos a los demás, y a través del cuerpo expresamos nuestra realidad al mundo y a los demás. ¿Cómo comunicas tu alegría? A través del cuerpo. ¿Quién es la que habla? El cuerpo. ¿Quién es el que habla? El cuerpo. ¿Quién es el que mira? El cuerpo. ¿Quién es el que ríe? El cuerpo. ¿Quién es el que salta? El cuerpo. El cuerpo es un medio de comunicación. Usted mirando un cuerpo casi que adivina, sin que la otra persona todavía haya dicho ni una palabra, casi que adivina si esa persona está feliz o amargada. El cuerpo es un medio de comunicación. Muy bien, pregúntate, ¿qué es lo que ese cuerpo tuyo ha sentido a lo largo de su vida? Y hoy, muy especialmente hoy, ¿qué es lo que siente ese cuerpo? Cuando un cuerpo lo miran con desprecio, el cuerpo sufre. Cuando a un cuerpo lo miran con amor, el cuerpo se alegra. ¿Cuáles son las alegrías y los sufrimientos de tu pobre cuerpo? ¿Y qué es lo que expresa tu cuerpo? ¿Tú qué expresas con tu cuerpo? Afecto, cariño, rechazo, molestia, rencor, rabonada, rabia, alegría, gozo, espiritualidad. ¿Qué expresa tu cuerpo? Hoy en día uno ve mucho, llama mucho la atención, uno encuentra con mucho cuerpo plano,
¿Qué es cuerpo plano? No expresa nada. Es como esa gente que parece viva por fuera, pero no expresa nada, como esas niñas de ahora que son. Y entonces el profesor llega y dice: hoy vamos a tener la clase en la capilla, mejor en el patio, mejor no tenemos clase. O sea, pase lo que pase, tiene la misma mirada, es un cuerpo plano, no expresa. ¿Qué dice tu cuerpo? ¿Cuál es el mensaje de tu cuerpo? Hay gente que cree que lo único que tiene es cuerpo, por lo tanto lo que explota es el cuerpo, lo que vende es el cuerpo. No tiene cuerpo para comunicar, sino que el cuerpo se convierte en lo que comunica y al mismo tiempo en el único mensaje que tiene para dar. Estoy bueno o buena, a ver si los demás captan ese mensaje. ¿Qué más? Yo soy unos sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son el vivir interior de uno. El cuerpo es lo externo, los sentimientos son lo interno, lo íntimo de uno. Esa realidad que se siente por dentro y que no se siente por fuera. Yo siento dolor físico en mi cuerpo, pero siento el dolor moral adentro en mis sentimientos. Alegría, tristeza, ira, sufrimiento, todos esos son sentimientos interiores. ¿Cuáles son los sentimientos que habitan tu vida interior? Hay personas optimistas que viven con unos sentimientos muy positivos. Hay personas muy amargadas que la mayoría de sus sentimientos son negativos. Estoy convencido, todos ustedes, estoy casi seguro que conocen a alguien, por bueno que sea algo, siempre encuentran lo malo. Que es esa persona. Yo tengo una conocida que cada vez que me ve siempre va con un lamento. Ay, Juan Jaime, ay, qué bueno verte. Y yo digo, bueno, porque yo lo que veo es que está, qué bueno verte. Ay, es que es tan horrible. Imagínate, esta persona tuvo un problema muy grave. Un miembro de la familia muy querido para ella fue acusado de un delito y llevado a la cárcel. Entonces, claro, todo el tiempo que ese pariente estuvo en la cárcel, esta pobre mujer sufrió mucho. Pero cuando el pariente salió de la cárcel, que yo creía que iba a estar contenta, también sufrió mucho. Es que ya salió de la cárcel, pero no tiene nada que hacer. Cuando consiguió trabajo, ya salió de la cárcel, ya encontró trabajo, pero le pagan muy poquito. Cuando le subieron el sueldo, es que ¿qué estará haciendo con esa plata? Esta muchacha se me va a enloquecer con la plata. ¿Cuál es el sentimiento predominante en tu corazón? Analízalo bien. Todos tenemos un sentimiento predominante. En algunas personas predomina la alegría, la esperanza, la confianza, el optimismo. En otras personas predomina el pesimismo, la negatividad, la amargura. Este mundo es muy duro, la gente siempre le falla a uno, los hijos no traen sino sufrimientos, esa visión negativa. ¿Cuál es el sentimiento que predomina dentro de ti? Cuarto, nosotros tenemos una mente, una racionalidad que tiene como misión tomar decisiones en la vida, que tiene como misión pensar. Háganse esta pregunta: ¿en qué piensas cuando piensas? ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha desvelado pensando? Y a medida que uno vive más le pasa. A medida que uno más vive, más le pasa. Los niños no se desvelan pensando, en cambio uno sí. El otro día estaban pasando una noticia y mi mamá medio se asomó. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, no, yo por eso no me gusta ver eso, porque me acuesto pensando en eso y no duermo. ¿En qué piensas cuando piensas? La vida de uno tiene que ver mucho con lo que uno más piensa. Por ejemplo, hay personas que están todo el tiempo pensando en cómo conseguir plata. Hay personas que están todo el tiempo pensando en cómo tener placer. Hay personas que están todo el tiempo pensando en por qué justo a mí me tocó ser yo. Y que de ahí viven con toda una amargura, con todo un sufrimiento. Hay personas que están pensando en cómo hacer el bien y cómo ayudar a los demás. ¿En qué piensas tú cuando piensas? Y quinto, que es lo más importante,
todos nosotros, yo soy una historia, un cuerpo, un sentimiento, una mente, y yo soy un alma. Esta alma la podemos definir así: lo mejor de mí mismo, lo mejor de mí, mi verdad más profunda y radical. Y les tengo una buena noticia: esa verdad más profunda y radical siempre es buena, siempre. El secreto interior de cada persona siempre es bueno. Todo ser humano tiene en el centro de su ser un jardín interior. El único problema es que hay gente que vive sin conocer el jardín, nunca ha ido al jardín. Cuando uno vive amargado pensando que la vida de uno es un error, que uno es un faltón, que uno es un torcido, que uno es malo, que uno es impuro, que uno es culpable, que uno ha vivido mal la vida, que uno está lleno de defectos, que yo no debería ni vivir, lo que pasa es que me falta el valor para quitarme la vida, pero si yo no fuera tan cobarde y tan rata, entonces tal. Cuando uno vive de esa manera, uno nunca ha penetrado en el jardín, ni sabe, ni... Es más, a uno le cuentan que hay un jardín y uno no lo cree. Porque uno mira para todos lados y uno lo que ve es maleza. Imposible que haya un jardín. Y sin embargo, de la misma manera que en el centro de un huracán hay paz, y nadie lo creería porque alrededor de él todo es borrasca y destrucción, de esa misma manera en el centro de ti hay un jardín interior. Y todos ustedes, sin excepción, tienen una profunda e íntima bondad interior. Lo que pasa es que un ser humano puede vivir desconociendo esa bondad, maltratando esa bondad, traicionando esa bondad. Pero todo ser humano tiene esa íntima y profunda bondad interior. ¿Cuál es la clave de la vida? Conocer esto, pelaos. Porque si yo conozco mi alma, conozco mi verdad. Y a partir de esa verdad mi mente empieza a pensar para construir esa verdad. Mis sentimientos empiezan a adecuarse a esa verdad. Vivo mi cuerpo para comunicar esa verdad. Y con eso empiezo a cambiar mi historia. Cuando un santo se convierte, ¿qué es lo que ese santo descubre? Descubre su verdad. Una verdad que no conocía. Ignacio de Loyola en la cueva de Manresa descubre a alguien que tiene el anhelo de entregar la vida por Cristo para ser soldado de Cristo y dar la vida por Cristo. Y él no sabía que ese hombre existía dentro de él, pero cuando lo conoce, su manera de pensar, su manera de sentir, para lo que terminó usando su cuerpo, cambió de tal manera su vida que dejó de ser Iñaki de Loyola y pasó a ser San Ignacio de Loyola. Es el encuentro con la verdad profunda de uno. Y en esa verdad profunda de uno no hay nada que te falle ni que te decepcione. Todos tenemos defectos, pero el corazón tuyo, tu alma, no tiene defectos, es bondad absoluta. Todos nos hemos fallado en la vida y nos hemos decepcionado de cosas que nos pasaron, hicimos, dijimos, cometimos. Pero nuestro jardín interior es un jardín precioso, donde sigue siendo verdad que somos deseados, donde sigue siendo verdad que somos bellos y valiosos, y donde sigue siendo verdad que somos amados y capaces de amar. Si encontramos eso, nos encontramos con nosotros mismos de verdad. Cuando no encontramos eso, somos piedra de tropiezo, y cuando lo encontramos, somos la gran piedra sobre la que se puede construir algo nuevo. De ahí es de donde sale la fuerza para aceptarme. Aceptarme no significa decir que todo lo que yo he hecho, he dicho o me ha sucedido es chévere, es bueno, es agradable. No. Ojalá hay cosas de mi vida que no hubiera tenido que vivir. Ojalá hubiera cosas que yo dije que no hubiera dicho, que yo hice que no hubiera hecho. Aceptarme no es decir que todo fue
chévere y que todo está muy bien. Aceptarme significa descubrir lo mejor de mí y, descubriendo lo mejor de mí, valorar y apreciar lo que soy, porque soy de valor y soy de altísimo precio. Y valorando y apreciando lo que soy, aceptar que he sido lo que he sido, y eso no lo puedo cambiar, y que puedo ser, y esta es la clave, que puedo ser lo que realmente soy, que es maravilloso. No se queden llorando el pasado. Somos lo que nuestra historia hizo con nosotros, pero no podemos cambiar ni un solo día de nuestro pasado. El día que inventen la máquina del tiempo, yo mismo voy a pagar un viaje. Y entonces uno se va a cuando tenía X años y el error que uno cometió ese día o esa noche no lo comete. Pero como esa máquina todavía no la han inventado, no me queda más remedio que darme cuenta que por el valor que yo tengo, por ser quien soy, vale la pena aceptar que he sido lo que he sido, bueno, malo, regular o más o menos. Y que sobre todo, con la fuerza de aceptar y dejar de pelear conmigo, dejar de maltratarme a mí mismo, dejar de decirme cosas inadecuadas, porque me molestan cosas de mí, en vez de hacer eso, darme cuenta de que a partir de mi jardín interior, a partir de mis valores, que son muchos, a partir de mi bondad inalienable, a partir del corazón de mi vida, yo puedo vivir una vida en consonancia con el hombre, la mujer que realmente yo soy en mi corazón. ¿Saben por qué a un peladito? Volvamos al ejemplo del peladito que sale con la amiguita y que le mira en 3 lugares fundamentales y él se siente sucio, morboso y como ganoso y todo eso. Ahora le hago una pregunta al peladito. ¿Oíste Andrés? Creo que se llamaba Andrés. ¿Oíste Andrés? ¿Por qué te duele pensar eso? O sea, ¿por qué cuando ves a Natalia, tu amiguita, y la miras allá y tienes deseos con ella, ¿por qué te sientes mal? Yo no sé. ¿Saben por qué se siente mal? Porque en el fondo de su alma, él no es así. Es por eso que se siente mal. En el fondo de su alma es un niño puro. ¿Tú te has dado cuenta que en el fondo de tu alma, después de todos los torcidos que has hecho en tu vida, tú eres puro? Y por eso duelen los torcidos de la vida. Ustedes no se entristezcan cuando les duele algo que hicieron o vivieron o cometieron, porque ese dolor significa que ustedes no son así. Ese dolor justamente es la advertencia de que en la almendra de ustedes, en la médula de ustedes, ustedes realmente no son así. Lo que pasa es que uno hace un montón de cosas que uno no es así. Uno termina tomándose lo que no quería tomar, fumándose lo que no quería fumar, haciendo lo que uno no quería hacer. ¿Por qué? Por presión de los demás, por presión de la sociedad, por un error de cálculo que uno comete. Pero el fondo de tu corazón no es así. Si uno fuera como el corazón más íntimo de uno dicta, nosotros tendríamos vida de santidad. Porque lo que hay en el centro de nosotros es esta palabra: mi hijo, mi amado, mi predilecto. Eso es lo que hay en el centro de nosotros. El otro día en la W, en la emisora W, entrevistaron a un abogado francés que defiende a grandes criminales de la historia. Entre los criminales que él ha defendido, defendió al carnicero de Lyon, un nazi que asesinó un montón de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Defendió al terrorista Carlos el Chacal. Defendió a una terrorista argelina
que puso una bomba en Argel y que mató a un montón de inocentes. Y entonces en la entrevista hubo un momento en que Julio Sánchez Cristo le preguntó: ¿y usted por qué defiende monstruos? A lo que él contestó de la siguiente manera. El abogado francés respondió de la siguiente manera: primero, porque por leyes humanas todo ser humano tiene derecho a una defensa. Y segundo, porque aplico una frase de San Agustín: ante los ojos de Dios no existen los monstruos. Ante los ojos de Dios no existen los monstruos. En el centro del huracán hay paz. Siempre hay paz. Siempre hay sol. Y la mar está en calma. Lo que pasa es que uno vive en el huracán. Uno ve casas caídas, las palmeras tumbadas, el desastre, la lluvia, la borrasca, y uno cree que ese es uno. Y por eso es tan difícil para uno vivir con uno. Y por eso uno se decepciona de uno. Y por eso uno cree que uno perdió su inocencia. ¿Se han hecho alguna vez la pregunta: ¿qué día, en qué momento perdiste la inocencia? Y no voy a aclarar lo que significa inocencia, justamente para que te hagas la pregunta según tu manera de pensar. ¿Qué día y qué horas perdiste tu inocencia? La mayoría sabríamos decirlo. La mayoría sabríamos decir en qué momento de nuestra vida se acabó la inocencia del niño o la niña que fui y empezó la borrasca, empezó el huracán. Pues yo te tengo una buena noticia: en el centro del huracán hay paz, hay sol y el mar está en calma. Y ese eres tú. Es más, ese eres realmente tú. Todo lo demás son añadidos. El tú verdadero es ese. Hubo un momento en que se veía claro. Cuando eras muy pequeño y te cargaban, solo se veía eso. ¡Es divina! ¡Ay, mírenle esas manitos! Antes de las mentiras, antes de las rabias, antes de los dolores, antes de los resentimientos, antes de la historia, antes de las traiciones, antes de las infidelidades, antes de las suciedades, antes de fallarte, antes de decepcionar y decepcionarte, antes de eso, eras todo hermoso, toda hermosa. Te reías con la inocencia de un niño en brazos de su madre. Eso todavía existe y queda en el centro. Y todavía puedes vivir a partir de eso. Es tu jardín interior, lleno de aromas y lleno de maravillas. ¿Por qué no hacen hoy un pequeño viaje al jardín y descubren ese jardín donde todas las flores tienen tu nombre? Es que yo he vivido cosas muy horribles. Cuando el Papa Juan XXIII fue de visita a la prisión de Roma, les empezó a hablar a los presos de que eran amados por Dios. Y un preso gritó: ¡eso no es verdad! El Papa lo llamó y entre las rejas se acercó a él, y el Papa se acercó para tocarlo y le dijo: ¿por qué dices eso? Yo soy un asesino, yo he matado gente, a mí no me puede amar Dios. Y el Papa le dijo: a ti te ama Dios y tú eres un hijo amado de Dios. Al hombre se le escurrieron las lágrimas y le dijo: ¿es verdad? ¿Es verdad? Y el Papa le dijo: sí, es verdad. ¿Y cómo lo sabe? Y él le dijo: yo soy el Papa, yo lo sé. Es más, para mí también eres un hijo amado. Cuentan que él le besó el anillo y se echó a llorar. Mucho tiempo después, alguien mucho menor que Juan XXIII tuvo la oportunidad de hablar a unos presos en Bellavista. Y aquel día que les hablé a los presos de Bellavista, les hablé de que la vida verdadera de ellos no eran lo que ellos habían vivido, que eso era una desobediencia a ellos mismos, porque uno se pasa la vida desobedeciéndose a uno mismo,
porque la voz de adentro de uno mismo dice eso no, y uno dice eso sí. Es el niño que la voz de adentro le dice no te fumes eso, y él dice sí me lo fumo, y por eso el niño de adentro sufre tanto. Y uno cree que el niño murió, pero el niño no murió. Cuando terminé de hablar, uno de los presos se me acercó y me contó toda la gente que él había matado. Y después de eso me dijo, ¿cree que puedo nacer de nuevo? Y yo le dije, sí, puedes nacer de nuevo. Tú no naciste homicida, naciste bello, hermoso y dulce. Y a los ojos de Dios eres así. Solo tienes que hacer un pequeño esfuerzo, volver a ser tú mismo. Nos hemos pasado la vida alejándonos de nosotros mismos. De la primera persona que uno aleja en la vida es de uno. Uno se aleja de lo más bonito de uno, de la verdad de uno, del niño inocente que uno era, del niño bueno, dulce que uno era. Y uno se va metiendo en un camino de amargura. Por eso hay que volver a aceptar eso que uno es, para volver a amar eso que uno es. ¿Y qué es amar lo que uno es? Amar lo que uno es lo siguiente. Primero, perdónate tu vida y déjate perdonar. Deja de repetir tanto que pasó, que sucedió, que hiciste, listo, ya pasó. ¿Qué? Tenemos que pasar la página. Perdónate, no hay de otra. Sigamos para adelante. Y después de perdonarte, darme una nueva oportunidad. No se trata, como dice la canción, de ser un vaso nuevo y que Dios rompa lo que soy. Todo lo contrario, se trata de volver a ser el vaso que fui, solo que ese vaso hay que lavarlo. Pero es que Dios, ¿ustedes creen que Dios hace vasos feos y que le quedaste mal hecho? Y entonces rompe para que ahora sí lo hagas y no te quede mal hecho. Como dicen que fue la creación de los negros, que lo primero que Dios creó fue un negro, fue lo primero. Y como le salió chamuscado, entonces ya hizo el segundo, y ese sí le salió bien. ¿Ustedes creen que de verdad fue que le salió chamuscado? Todo lo contrario, lo vio así morochito y le pareció divino. Le parecía que esos labios gordos eran lo más hermoso del mundo, que esas manitos blancas por un lado y negras por el otro, eso había salido de su pluma y de su pincel. Y somos nosotros, papanatas y payasos, los que decimos que lo que salió de las manos de él, hermoso, era feo. Ni una sola de las obras de Dios es un monstruo. Ante los ojos de Dios no existen los monstruos. Así que en esta mañana les invito a tener un rato con ustedes mismos. Vuelvan a encontrarse con ustedes. Pasen esa parte huracanada de las decepciones, los defectos, las fallas, las cosas inconfesables, lo feo y lo terrible, y vuelvan al centro, a ese lugar de paz donde ustedes ya vivieron una vez en la vida, a ese lugar de paz donde tenemos sencillamente la certeza de que vio Dios lo que había hecho y era bueno, y era muy bueno. También con nosotros eso se cumplió. Salimos de las manos de Dios y éramos buenos, muy buenos. Y el hombre y la mujer caminaban desnudos por el paraíso porque no sentían vergüenza. Así fuimos hechos, sin vergüenza, sin arrepentimientos. Dios vio lo que había hecho y era bueno, y nosotros corríamos desnudos porque no sentíamos que éramos vergonzosos.